El pueblo de San Pedro de las Ánimas era pequeño, rodeado de cerros áridos y calles empedradas donde todos se conocían. Allí, las noticias corrían más rápido que el viento y los secretos eran imposibles de esconder. Sin embargo, había uno que todos murmuraban, pero nadie se atrevía a contar en voz alta. El secreto de doña Isabel, la viuda que vivía sola en una casa vieja al borde del camino. Su esposo, don Rogelio, había muerto hacía un año en circunstancias misteriosas, y desde entonces la gente del pueblo la miraba con recelo y compasión a partes iguales. Esa tarde, Julián, un camionero que solía pasar por el pueblo para cargar en la cooperativa, se detuvo frente a la tiendita de siempre. Mientras tomaba un refresco, escuchó a unos hombres hablar en voz baja. «Ahí va la viuda», dijo uno mirando de reojo. Julián volteó y vio a doña Isabel caminar con un rebozo negro que le cubría casi todo el rostro. Sus pasos eran firmes, pero en sus ojos se notaba el peso de alguien que cargaba con más de lo que podía soportar. Intrigado, Julián preguntó qué tenía de extraño la mujer. Los hombres guardaron silencio unos segundos hasta que uno respondió: «Mejor ni le pregunte, compa. Ese asunto no se toca. Todos sabemos que guarda un secreto, pero nadie se atreve a sacarlo a la luz». Esa respuesta lo dejó inquieto. En los años de carretera había visto injusticias de todo tipo, pero pocas veces había sentido tanta tensión en un simple comentario. Era evidente que el pueblo ocultaba algo que no quería enfrentar. Más tarde, al volver a su tráiler, Julián se encontró con doña Isabel parada cerca de su camión. Lo miraba fijamente, como si lo hubiera estado esperando. «¿Usted va hacia Monterrey?», preguntó con voz grave. Julián asintió, sorprendido por el tono de la mujer. «Necesito que me lleve, no puedo quedarme más aquí». El camionero dudó. No solía llevar pasajeros, mucho menos en rutas largas, pero algo en la mirada de la viuda lo conmovió. Había dolor, sí, pero también una determinación que pocas veces había visto. «¿Y por qué yo?», preguntó Julián, tratando de entender. Doña Isabel bajó la voz y respondió: «Porque sé que usted no es de aquí, y solo alguien de afuera puede escuchar lo que tengo que decir sin miedo». Esa frase lo desconcertó, pero al mismo tiempo le confirmó lo que sospechaba. La mujer guardaba un secreto demasiado grande para confiarlo a su propio pueblo. Julián abrió la puerta del copiloto y la invitó a subir. «Si va conmigo, tendrá que contarme todo en el camino», dijo. «Con seriedad». Isabel asintió y acomodó su rebozo, subiendo al camión con paso lento pero seguro. Mientras el motor arrancaba y el pueblo quedaba atrás, Julián sintió que no era un viaje cualquiera. Estaba a punto de escuchar la verdad que todos temían, el secreto de la viuda que nadie se atrevía a contar. La carretera se abrió frente a ellos, larga y silenciosa, mientras en la cabina del tráiler comenzaba a gestarse una confesión que cambiaría no solo la vida de doña Isabel, sino también la de Julián. Dicen que en la carretera no solo se transporta carga, también historias que marcan la vida de los traileros. Si quieres seguir escuchando relatos de este mundo, acompáñanos en cada viaje. Así comenzó la travesía de Julián con doña Isabel, la viuda enlutada que llevaba consigo un secreto que ni su propio pueblo se atrevía a nombrar. Afuera, el sol caía lentamente sobre los cerros, y dentro de la cabina, el silencio era tan pesado que parecía llenar cada rincón del camión. Julián miraba de reojo a la mujer. Su rostro estaba cubierto parcialmente por el rebozo, pero la firmeza en sus manos revelaba que no era una pasajera común. «Entonces, dígame, señora, ¿qué es lo que todos callan en San Pedro?», preguntó con tono serio. Isabel respiró hondo como si cada palabra fuera un esfuerzo enorme y respondió:
Mi esposo no murió como todos creen. Lo encontraron en la barranca, sí, pero no fue un accidente. Él llevaba años metido en algo sucio y cuando quise hablar, el pueblo entero me dio la espalda. El camionero apretó el volante, sintiendo que la historia era más grave de lo que esperaba. Ella continuó con la voz quebrada. Rogelio, mi marido, trabajaba con gente peligrosa, hacía tratos a escondidas, guardaba dinero que nadie sabía de dónde venía. Yo descubrí papeles, cuentas, nombres, y desde entonces sé que no fue un simple accidente, lo callaron. Julián la escuchaba en silencio, comprendiendo que esas palabras podían costarle la vida a cualquiera que las repitiera. Isabel bajó la mirada y por primera vez sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando intenté contar la verdad, la gente me rechazó. No querían problemas, prefirieron creer la versión fácil, que Rogelio se cayó y ya. Desde entonces me dejaron sola, como si yo fuera la culpable. Sus manos temblaban mientras hablaba y Julián sintió un nudo en la garganta. Había visto a muchos quedar solos por la cobardía de otros, pero esta historia tenía un peso distinto. Un pueblo entero había elegido callar para salvarse. El ruido del motor acompañaba cada confesión. Julián pensaba en cómo la carretera lo había convertido en confidente de historias que nadie más quería escuchar. ¿Y qué quiere hacer con todo eso?, preguntó con cautela. Isabel lo miró fijamente y respondió: necesito llegar a Monterrey. Allí tengo a alguien que puede ayudarme a entregar esos documentos. Alguien que no tiene miedo de enfrentarse a la verdad. Esa determinación lo sorprendió. No era solo una viuda buscando refugio. Era una mujer dispuesta a pelear contra el silencio impuesto. El chofer entendió que su viaje ya no era simplemente un flete más, sino un compromiso. No podía ignorar lo que escuchaba, porque en el mundo del tráiler, una vez que aceptas llevar a alguien, también cargas con su historia. Afuera, la carretera seguía interminable, y adentro de la cabina se había sembrado una semilla peligrosa, la de un secreto capaz de romper con la paz de todo un pueblo. El sol desapareció por completo y la noche comenzó a envolverlos. Isabel, con voz baja, dijo la frase que Julián nunca olvidaría: yo no busco venganza, solo que mi esposo no sea recordado como un simple borracho caído en una barranca. La verdad merece salir a la luz, aunque me cueste la vida. Julián asintió en silencio, con la mirada fija en la carretera, entendiendo que esa promesa ahora también era parte de su viaje. La noche ya había caído sobre la autopista rumbo al norte. El tráiler de Julián avanzaba con las luces largas encendidas, iluminando el camino solitario entre cerros y curvas interminables. Doña Isabel guardaba silencio después de su confesión, abrazando contra su pecho una bolsa de tela donde, según dijo, llevaba los documentos que podían demostrar la verdad sobre Rogelio. Julián no preguntaba más, pero su instinto le decía que cargar con esa mujer y con esos papeles era como llevar dinamita en la cabina. Cualquier movimiento en falso podía hacer estallar todo. Fue en una recta larga cuando lo notó. A través del retrovisor distinguió un par de luces que parecían seguirlos a distancia. Al principio no le dio importancia, pues era común que los autos compartieran el mismo ritmo en la carretera. Pero tras varios kilómetros, las luces no se movían, ni rebasaban, ni se quedaban atrás. Julián frunció el ceño, apretó el volante y probó acelerar un poco. El vehículo detrás hizo lo mismo. El corazón le dio un brinco. No era coincidencia, los estaban siguiendo. Isabel se dio cuenta de la tensión y preguntó con voz temblorosa: ¿qué pasa? Julián no quiso alarmarla demasiado, pero no podía ocultar la verdad. Nos traen a la mira, señora. Aguante la calma, que la carretera siempre da salidas. Ella se llevó la mano al rostro, con los ojos abiertos de par en par. Lo sabía. No quieren que yo hable. Si me dejan llegar a Monterrey, todo se
acabará para ellos. Esa confesión confirmó lo que Julián ya sospechaba. No solo llevaban un secreto, también llevaban encima enemigos invisibles. El tráiler seguía avanzando, pero el ambiente se volvía más denso a cada kilómetro. Julián sabía que en esa parte de la carretera había tramos peligrosos, lugares oscuros donde las emboscadas eran comunes. Decidió no detenerse bajo ninguna circunstancia, porque sabía que cualquier alto podía ser la oportunidad perfecta para quienes los perseguían. El rugido del motor y el golpeteo de la lluvia contra el parabrisas eran la única música en una noche que se sentía interminable. Isabel comenzó a llorar en silencio, con las manos temblorosas apretando la bolsa donde llevaba los papeles. Yo no pedí esta vida, señor Julián. Solo quería que mi esposo fuera recordado por lo que era, no por lo que inventaron de él. El camionero la miró de reojo, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que la carretera era dura, pero pocas veces había cargado con una verdad tan peligrosa. En ese momento entendió que la promesa no era solo de llevarla, sino de protegerla hasta el final. El vehículo detrás comenzó a acercarse más, jugando con las luces altas para intentar intimidar. Julián mantuvo la calma, porque sabía que un trailero no puede dejarse llevar por el miedo. Ajustó el asiento, enderezó la gorra y murmuró: «Si quieren alcanzarnos, tendrán que sudar. Esta máquina y yo hemos salido de peores». Isabel lo miró con lágrimas contenidas, y aunque el miedo seguía en sus ojos, un destello de esperanza apareció al escuchar esas palabras. Cada curva parecía una prueba. Julián pensaba en sus colegas, en las historias de choferes que no habían regresado, en la soledad de los paraderos donde muchos se quedaron para siempre. Sin embargo, también pensaba en lo que significa ser trailero, no solo mover carga, sino también honrar la palabra dada. Y en ese instante, su palabra era clara: llevar a esa mujer y su verdad hasta donde fuera necesario, aunque la carretera se convirtiera en un campo de batalla. La carretera se volvió más peligrosa cuando Julián decidió que no podía seguir siendo perseguido sin hacer nada. Apretó el volante, respiró hondo y aumentó la velocidad, haciendo rugir el motor del tráiler como una bestia enfurecida. El vehículo detrás hizo lo mismo, confirmando que no había duda. Iban tras ellos. Isabel, abrazando la bolsa con los documentos, preguntó con miedo: «¿Y ahora qué hacemos?». Julián respondió con firmeza: «Confiar en la carretera». «Señora, este no es mi primer baile con la muerte». Con años de experiencia, Julián sabía que el peso de su camión podía jugar a su favor. En una bajada pronunciada, soltó el freno justo en el momento exacto, dejando que la máquina tomara velocidad como un tren desbocado. El sedán detrás dudó, porque las curvas eran traicioneras y un error podía costarles caro. Isabel gritó, aferrándose al asiento, pero Julián la tranquilizó. «Tranquila, yo conozco cada curva de esta ruta. Aquí mando yo». El tráiler se inclinaba peligrosamente, pero sus manos firmes lo mantenían bajo control. Después de varios kilómetros de tensión apareció un tramo recto. Julián aprovechó para hacer una maniobra calculada. Encendió las luces de emergencia y comenzó a cambiar de carriles, obligando a otros autos a frenar y bloqueando al sedán perseguidor. Algunos choferes que vieron lo que ocurría reaccionaron instintivamente, cerrando el paso también. Era la hermandad invisible de la carretera, esa regla no escrita que dice que un trailero nunca está completamente solo cuando otros colegas están cerca. El vehículo perseguidor quedó atrapado unos segundos, pero pronto encontró la forma de liberarse y volvió a acercarse. Esta vez lo hizo más agresivo, encendiendo las luces altas y pegándose peligrosamente a la caja del tráiler. Julián no se dejó intimidar. «Estos creen que me van a doblar,
pero no conocen lo que un hombre curtido en la ruta es capaz de hacer, murmuró. Isabel lo miraba con mezcla de miedo y admiración. Ese camionero no solo la llevaba, la estaba defendiendo como si fuera parte de su propia vida. El corazón de Isabel latía con fuerza. Pensaba en cómo había vivido meses en silencio, soportando el desprecio de un pueblo que eligió callar. Ahora, frente al peligro real, entendía que no había encontrado a un simple chofer. Había encontrado a un hombre dispuesto a poner el cuerpo para que su verdad no muriera en el olvido. Cada kilómetro era un recordatorio de que el camino hacia Monterrey no sería sencillo, pero que al menos ya no lo recorría sola. La lluvia comenzó a caer con más intensidad, complicando aún más la visibilidad. Julián, sin perder el control, decidió que era momento de buscar un respiro. Recordaba un paradero unos kilómetros adelante, iluminado y con presencia frecuente de otros camiones. Su meta era llegar allí, porque sabía que la unión de los traileros podía marcar la diferencia. «Aguante, señora», dijo. «Ya casi llegamos a un lugar seguro». Ella asintió, aunque sus manos seguían temblando al aferrarse a los documentos. El paradero apareció a lo lejos como un oasis en la tormenta. Julián tomó la salida con firmeza, estacionando el tráiler junto a otros vehículos. El sedán se detuvo a la distancia, sus faros encendidos como ojos vigilantes, pero no se atrevió a entrar entre tantos hombres del volante. Julián apagó el motor y miró a Isabel. «Por ahora estamos a salvo, pero esto no ha terminado». Ella lo miró con lágrimas en los ojos y respondió: «Con solo llegar aquí ya me devolvió la vida, don Julián. Usted me devolvió la esperanza». El paradero estaba iluminado por faros altos que luchaban contra la lluvia intensa. Varios traileros se resguardaban bajo los techos metálicos, tomando café caliente y observando la llegada del camión de Julián. El sedán se había quedado detenido a lo lejos, con sus luces encendidas, pero no se atrevía a entrar en un sitio donde la hermandad del camino era tan evidente. Julián bajó de la cabina, estiró la espalda y sintió el peso del viaje en cada músculo, pero también la tranquilidad de haber ganado un respiro. Isabel descendió con pasos inseguros, abrazando contra el pecho la bolsa con los documentos. Su rostro mostraba cansancio y miedo, pero también una chispa de determinación. Los choferes la miraban con respeto sin hacer preguntas, porque en la carretera se entiende que cada pasajero lleva una historia que no siempre debe contarse en voz alta. Julián le ofreció un café y la invitó a sentarse en una mesa de plástico mientras mantenía un ojo fijo en el retrovisor del tráiler. «Usted ya hizo demasiado por mí», dijo Isabel con voz quebrada, mirando las gotas que resbalaban por el parabrisas de la tienda. «Si quiere, puedo seguir sola desde aquí. No quiero meterlo en más problemas». Julián la interrumpió con firmeza, golpeando suavemente la mesa con la mano. «Mire, señora, yo no soy de los que dejan las cosas a medias. Usted confió en mí y yo la subí a mi camión. Eso significa que la llevo hasta el final, cueste lo que cueste». Sus palabras resonaron con fuerza en el silencio del lugar. Los tráileros alrededor asintieron discretamente, como si respaldaran esa promesa. Isabel bajó la mirada con lágrimas cayendo sobre sus manos y susurró: «Nunca nadie me defendió así, ni siquiera mi propio pueblo». Julián se acomodó la gorra y respondió con voz grave: «A veces el pueblo calla por miedo, pero la verdad siempre encuentra quien la lleve. Y en este viaje, esa verdad viaja conmigo». En sus ojos había una firmeza que no necesitaba más explicación. La tormenta arreciaba afuera, pero dentro del paradero se respiraba un aire distinto. Isabel sintió que, después de meses de rechazo y soledad, alguien finalmente la había reconocido como algo más que la viuda de Rogelio. Era una mujer con una verdad en las manos,
y ese camionero estaba dispuesto a acompañarla hasta el final. En ese instante comprendió que Julián no solo era su chofer, era su protector en un camino lleno de sombras. Cuando la madrugada avanzó y algunos tráileros retomaron sus rutas, Julián encendió de nuevo su camión. Isabel subió a la cabina, acomodándose junto a él con la bolsa en el regazo. El sedán seguía a lo lejos, pero la presencia de los demás choferes lo mantenía inmóvil. Julián pisó el acelerador, dejando que el rugido del motor se impusiera sobre el ruido de la lluvia. Sabía que aún quedaba un largo camino a Monterrey, pero también sabía que la promesa ya estaba hecha: proteger a Isabel y su secreto sin importar el precio. La carretera se abrió frente a ellos, interminable y peligrosa como siempre. Sin embargo, dentro de la cabina ya no había dos extraños, sino dos aliados unidos por una verdad que buscaba salir a la luz. Julián, endurecido por los años de asfalto, tenía claro que no podía cambiar el mundo, pero sí cumplir con su palabra. Y esa palabra era ahora un juramento bajo la tormenta: no dejar sola a la viuda y asegurarse de que su secreto no muriera en el silencio de un pueblo cobarde.